Yo invito a dejar atrás el fantasma del anticomunismo que muchas veces se trata de instalar. El presidente de la República, si el pueblo de Chile lo tiene a bien, voy a ser yo, y el Partido Comunista va a ser un aliado en el gobierno, tal como el Frente Amplio. 3 años atrás, y siendo ya el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric defendía al Partido Comunista e invitaba a la calma a los electores, diciéndoles que el PC sería un aliado en el gobierno, como también lo sería el Frente Amplio. Como si el Frente Amplio fuera una garantía de cumplimientos de estándares democráticos y de probidad indiscutible. O sea, Boric nos decía, oye, no se preocupen por el PC, que lo tendré igual de cerca que el Frente Amplio. Hace un par de semanas, y en el contexto del terrible secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, Boric, esta vez por Twitter, victimizó al Partido Comunista refiriéndose al anticomunismo visceral de algunos sectores políticos a propósito de la crítica que hacía la derecha a los nexos y alabanzas históricas del partido de gobierno a la tiranía venezolana. En ambos contextos, ambos episodios, el de la campaña presidencial y el de hace una semana, justificaban la oposición fuerte al comunismo del que Boric se quejaba. Porque recordémoslo, el programa del Partido Comunista para la primaria presidencial en la que compitió Boric incluía, entre otras muchas cosas, una ley de medios y un ministerio de las comunicaciones. Ese era el partido al que Boric anunciaba como socio en el gobierno. Ahora, en 2024, también había explicaciones justificadas para esas reacciones. La relación del PC chileno con las dictaduras comunistas en el mundo no es algo oculto, es de público y notorio conocimiento. Hubo idolatría, admiración y ejemplo, y siempre y hasta hoy, mucho negacionismo, como dicen ellos. Yo no tengo todos los elementos para poder dar una discusión como esa. Para no decir que Chile es una dictadura. Que no. En 2021 existían, y hoy en 2024 existen, razones para oponerse con firmeza al comunismo. Y el episodio de esta semana confirmaría eso. Confirmaría que el Partido Comunista es peligroso y no merece espacio alguno en la política nacional. Y si a ese episodio le sumamos la agenda legislativa de Camila Vallejo, de la que nadie habla, nosotros hablaremos sobre eso en esta columna, si le sumamos esa agenda de Vallejo, la cuestión es clara. Vamos a tener que privilegiar la presión social. En estos días se desató una pelea en el Senado, una pelea de esas más chicas, una pelea no por un proyecto de ley puntual o por el nombramiento de una autoridad relevante como el Contralor o el Fiscal Nacional. Fue una pelea por la mesa del Senado, por quien ocuparía el cargo de presidente y vicepresidente del Senado. Y esa pelea se produjo por un desacuerdo entre la izquierda y la centroizquierda, que tuvo como consecuencia que la oposición se hiciera de la conducción del Senado. O sea, en síntesis, para que se entienda claramente, el gobierno perdió la dirección del Senado. Senado en el que tiene a 27 opositores y solo 19 senadores de su parte, o 22, si es que se es muy optimista. De esa pelea de poder en el Senado, que se repetirá en la Cámara de Diputados dentro de estos días, con los mismos lloriqueos respecto del anticomunismo visceral, de esa pelea de poder en el Senado surgió el último de los motivos recientes para denunciar fuertemente al comunismo como lo que es. Fue el episodio del senador comunista Daniel Núñez, que sostuvo que se debía recurrir a la presión social para destrabar las reformas en el Congreso. Vamos a tener que privilegiar la presión social y ciudadana en las demandas sociales. Y yo creo que esto es parte de la democracia. Y lo de Núñez claramente no fue un error. No fue un desliz de un amateur político o un comunicador nervioso por la interpelación periodística. Los comunistas no son amateurs en ese sentido. Y de hecho, si es que ustedes pudieron ver el programa completo en que hizo estas declaraciones, habrán notado que eso que dijo lo repitió 4 veces más. Y tiene que haber presión ciudadana. No va a lograr generar esa presión, pues la presión parte por la presión de la ciudadanía. Es el nuevo discurso político del Partido Comunista, no casual, de cara a estos 2 años de gobierno restantes. Discurso que Diego Vela, el presidente del casi extinto Partido Revolución Democrática, salió a respaldar. De hecho, dijo que era lo único que permitiría que avancen. Discurso que Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, también defendió. De hecho, el comunista dijo que la derecha está tratando de criminalizar. O sea, que las alertas que se estaban levantando eran exageradas, que aquí no pasa nada, compañero. Pero ojo, aquí dijo además Carmona que esto era algo histórico en el PC. Este tipo de llamados, de declaraciones. Escuchemos a Carmona. Creo que no tiene más que una solidez de una mirada integral de lo que es la construcción de correlaciones
favorable el planteamiento que se ha hecho y que es un planteamiento, por lo demás, histórico del Partido Comunista. La verdad es que esto es exactamente como dice Carmona, algo histórico, algo del ADN del Partido Comunista. Hagamos memoria. Ya en 2015, cuando formaban parte del segundo gobierno de Michelle Bachelet, admitieron que estaban con un pie en la calle y otro en el gobierno. En octubre de 2019, la bancada de diputados del Partido Comunista emitió una declaración defendiendo todo lo que estaba pasando. Respaldaron expresamente las evasiones masivas y las catalogaron como acciones legítimas de desobediencia civil. Y un año después, en la celebración del Congreso 26 del Partido Comunista, llamaron a rodear la convención. De allí la necesidad de rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constitucional, impidiendo que las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final de dicho organismo. Como decía, en las declaraciones de Núñez no hubo improvisación ni sorpresa, sino la demostración expresa de lo que caracteriza al Partido Comunista. Y la ministra comunista por excelencia, ¿qué hizo ella? Me refiero a Camila Vallejo. Vallejo, como ministra y representante del gobierno, se desentendió del presidente de su partido, porque es lo que le toca como ministra, pero no se desentendió como militante comunista. De hecho, su declaración sobre el tema le dejó margen, espacio a Daniel Núñez y a Lautaro Carmona. Hay como una especie de falsa polémica. A nosotros no nos corresponde ni nos va a corresponder nunca llamar a la movilización social. En cuanto a acciones de movilización o acciones de juntar firmas y qué sé yo, eso son tareas de otros actores del sistema político, no del Ejecutivo. Vallejo no excluye ni reprocha las declaraciones, sino que solo las asocia a lo que ella llama otros actores del sistema político. ¿Cuáles? Yo le doy uno, el Partido Comunista, su partido. Por eso insisto, le deja amplio margen a Núñez. Y ella además señala que la presión social no es algo que le corresponda al Ejecutivo. Pero la verdad es que viniendo de ella, de la vocera de este gobierno, eso no parece tan cierto. No voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargara. Ese es Gabriel Boric, el presidente de la República, el líder ejecutivo por excelencia en nuestro país, haciéndose parte de una movilización de un grupo de pobladores dirigidos por un funcionario municipal de La Pintana, José Anselmo Hidalgo Zamora, cuyo sueldo asciende a los casi 6 millones de pesos mensuales. Y esa no fue la única vez. De hecho, ella misma, Vallejo, estuvo en eventos de esa connotación. Esta vez fue para una marcha en el contexto del aniversario de los 50 años, el año pasado. Y miren también quién aparece como protagonista del evento, de la acción de esas que Vallejo dice que están reservadas para otros actores del sistema político. La ministra Vallejo no se cree ni lo que ella dice, pero tiene una formidable capacidad para mentir sin inmutarse. Y en parte, por esas cosas, es que Camila Vallejo ilustra perfectamente lo que es y cómo funciona el comunismo. Y esto, lo que les digo sobre Vallejo, se lo ejemplificaré con algo de lo que no se ha hablado sobre el Partido Comunista en toda esta polémica, y que tiene a Vallejo como protagonista. Esto lo explicaré a continuación, pero antes de eso, una última cosa sobre las declaraciones del senador comunista. ¿Cuál es la verdad aquí? ¿Por qué Núñez y el PC salen ahora con esta narrativa? El PC está dando por muerta la vía institucional gubernamental. Eso es, la dio por muerta. A ver, para que se entienda, el PC, y por esto es que es muy peligroso, la acción política del PC tiene varios cauces. Se pone en práctica por varias vías. Y una de ellas es estar en el gobierno, como lo hicieron con Bachelet y ahora con Boric. Pero otra es esta, la que menciona el senador Núñez, la de la presión social. Y una cosa aquí. Aisladamente, uno no debería alertarse demasiado con que un político cualquiera haga una declaración como la de Núñez. En una democracia normal, desarrollada, en donde los actores políticos tienen una mínima cuota de buena fe, esa declaración debería ser entendida como un llamado a reunirse pacíficamente, a manifestarse pacíficamente si es que se quiere, ¿cierto? Es de hecho un derecho fundamental que nuestra Constitución protege desde hace décadas, desde hace muchos años. Sin embargo, Núñez no es un político cualquiera.
no pertenece a un partido cualquiera y no está en un país cualquiera. Daniel Núñez es senador del Partido Comunista en un país que fue atacado por estas acciones de presión social hace menos de 5 años, que fueron asusadas por su mismo partido. Porque para el PC, la presión social no es reunirse, cantar en tono carnavalesco, hacer coreografía, etc. Para el Partido Comunista, la presión social es la desobediencia civil, es rodear la convención, es el evade. Y esas acciones son los distintos cauces, las distintas vías que toma el Partido Comunista para ejercer el poder o hacerse de él. Llamaron a la desobediencia civil para revertir el resultado de la elección presidencial de 2017 que perdieron, elección en la que competía un candidato que prometía cambiar la Constitución, Guillé, y otro que no, Piñera. Llamaron a la desobediencia civil para impulsar el cambio constitucional y catapultar a uno de los suyos a la moneda. Llamaron a rodear la Convención Constitucional porque temían que la derecha podía bloquear su accionar si es que obtenía el tercio necesario para vetar normas. No lo obtuvo, pero el PC ya anticipaba su curso de acción en ese escenario. Ahora llaman a la presión social para intentar conseguir por esa vía lo que la elección de diputados y senadores de 2021 no les permitió. Ahora llaman a la presión social, que no es otra cosa que asusar y agitar a grupos radicalizados para intentar pasar sus reformas estructurales, tributarias y de pensiones, que una mayoría del pueblo chileno no quiere. Y eso lo hacen porque de otro modo no pueden. Y por eso, porque están recurriendo a esa vía, es que tiene todo el sentido sacar a relucir la oposición al comunismo más fuerte que exista. Y bueno, por supuesto, antecedentes históricos y actuales a nivel mundial nos permiten concluir lo mismo. El comunismo tiene en su haber más de 120 millones de muertos entre China, la Unión Soviética, Corea del Norte, Venezuela, Cuba y Vietnam. Las dictaduras comunistas ocupan los últimos lugares en el ranking de libertad de prensa. 180 Corea del Norte, 189 China, 178 Vietnam, 172 Cuba y 159 Venezuela. Los países comunistas son los que tienen regímenes políticos de partidos únicos. De nuevo, China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba, etc. O sea, en definitiva, motivos para denunciarlos hay de sobra. Pero la indignación y las declaraciones en respuesta no bastan, porque lo que está persiguiendo el PC ahora es torcernos la mano con sus reformas, con sus proyectos de ley. Y es aquí lo importante, lo que tiene que atender la derecha, más allá de la condena a los agitadores comunistas. Lo importante es que quieren imponerse contra el sentido común, quieren agitar la presión social para que grupos radicalizados impongan sus posturas de ahogarnos con impuestos y de confiscarnos nuestras cotizaciones previsionales, aunque el sentir mayoritario de la ciudadanía sea absolutamente contrario. Eso es lo que ahora hay que confrontarles a los comunistas. Y además, ojo, esto no es lo único que debería inquietarnos del Partido Comunista. El Partido Comunista puede ser peligroso porque instala revoluciones, agita estallidos y promueve paralizaciones. Puede ser peligroso por su capacidad de generar eventos de presión social, como dice Núñez, pero es también muy peligroso por lo que hace estando en el poder. Yo les decía, la acción política del PC tiene varios cauces. La revolución tiene varias vías. No todas se despliegan en agitaciones callejeras. Y como les decía, la hoy ministra Vallejo, Camila Vallejo, nos lo demuestra perfectamente. De esto quiero hablarles, de lo que se ha escondido en la discusión sobre comunismo y las recientes declaraciones de Núñez, y que tiene como principal protagonista a Camila Vallejo. Vamos a tener que privilegiar la presión social. A la presión social para destrabar las reformas en el Congreso llamó el senador comunista Daniel Núñez. ¿Pero es este el único camino que tiene el Partido Comunista para instalar su agenda de poder o hay otros? Por supuesto que sí. Conocemos la revolución hecha y derecha, o sea, la vía violenta y golpista para hacerse del poder. Las llamadas revueltas, las paralizaciones, las huelgas generales, los movimientos confiscatorios y expropiatorios por las vías de los hechos, entre otros. Pero hay otra vía de la que se habla poco, porque llama menos la atención. Nuestro columnista Julio Alvear la denomina como la izquierda jurídica. Y Camila Vallejo, actualmente una de las ministras comunistas del gobierno, ha sido el mejor exponente. Con esto me refiero a los tentáculos legislativos del Partido Comunista en el Congreso desde que su representación comenzó a hacerse importante. Es quizá el camino menos atractivo, como les decía, el que nos llama menos la atención, que enciende menos alarmas y justamente por eso un gran riesgo. Porque tanto o más peligroso que lo que hacen los comunistas en la calle es lo que hacen esos mismos comunistas cuando tienen poder. En FNM revisamos
todos los proyectos de ley que han presentado los 12 diputados comunistas en la legislatura 2022-2026, junto con los que presentaron Camila Vallejo y Carol Cariola en los periodos 2014-2018 y 2018-2022. Todos esos. Y para que usted en su casa se haga una idea de las dimensiones de esto, Camila Vallejo tiene su firma en aproximadamente 260 de ellos. Y bueno, destaco a la que ahora es ministra porque ella es la que lideró la ofensiva legislativa comunista en el Congreso durante 8 años. Y esos 8 años de proyectos de ley, más estos 2 que llevamos durante la administración Boric, nos muestran a la perfección el nivel de peligrosidad que representa el Partido Comunista, ya no en las calles, como agitadores sociales, sino en el poder. Son 8 años de iniciativas legislativas que ilustran claramente cuál es el ADN del proyecto político comunista. Es un proyecto político que cree en la total omnipotencia del Estado y en la necesidad de monopolizar y concentrar lo que más se pueda el poder y eliminarle sus mecanismos de contrapeso. De hecho, si de concentrar poder y eliminar mecanismos de control del mismo es ella, Vallejo, con otros compañeros, la que presentó en 2017 un proyecto de ley para terminar con el control preventivo de constitucionalidad de las leyes que hace el Tribunal Constitucional. Su compañero de bancada, Boris Barrera, todavía diputado, hizo lo propio presentando otro proyecto de ley para eliminar el Senado y hacer del Congreso uno unicameral, o sea, de una sola cámara, con el poder total. El mismo Boris Barrera presentó un proyecto de ley para crear un consejo autónomo de, escuche bien, ahorro colectivo. Y en la misma creencia de que el Estado debe administrar, manejar y hacer de todo, Camila Vallejo presentó una moción parlamentaria para la creación de, atención con esta, universidades indígenas interculturales. Y eso fue no en el contexto de la Convención Plurinacional, no nos equivoquemos, esa iniciativa era de julio de 2018 y no la vimos venir. Esta le va a sonar conocida porque hoy ya es casi realidad. La diputada Vallejo lideró también el proyecto que buscaba crear la famosa Empresa Nacional del Litio. Y de nuevo, esto se arrastra desde 2017. Los compañeros de bancada de Vallejo han propuesto darle a los gobiernos regionales y a las municipalidades la facultad para crear empresas de transporte. O sea, imagínense lo que podría ser eso. Otros comunistas también propusieron que las municipalidades pudieran comercializar gas o que ENAP hiciera lo propio, o sea, que se transformara en distribuidor y comercializador de gas para consumidores finales. El proyecto político comunista quiere la concentración total del poder. Y para eso no solo requiere de crear más instituciones y facultades gubernamentales. También tiene que debilitar esos espacios de poder particulares que impiden que el Estado se haga del control total. Y la propiedad es el ejemplo de uno de esos espacios. Y aquí Vallejo destaca como la que más promueve su debilitamiento absoluto. Ella presentó un proyecto de ley para fijarle un monto máximo a las herencias. Y adivinen qué quería hacer con todo el remanente, con toda la plata que excediera a dicho monto máximo. Pasársela al Estado, a los políticos. Vallejo es autora también de otra iniciativa de ley que declara de interés nacional a la aerolínea LATAM y otra similar que hace lo mismo con SQM, o sea, nacionalizar a esas empresas que no es otra cosa que robarlas de las manos de sus actuales dueños. Y por si eso no le funcionaba, Vallejo también puso su firma en el proyecto de ley que busca imponer un impuesto al patrimonio a los superricos. En ese proyecto la acompañan otros padres de la revolución, Giorgio, Cariola y el mismo senador Núñez. La misma Vallejo propuso un proyecto para fijar precios en contexto de pandemia, una política histórica y públicamente fracasada en todos los momentos en que se aplica, pero ahí están los comunistas, de frente siempre contra la evidencia y de hecho no solo se intentó en pandemia. El compañero de Vallejo, el diputado Barrera, es autor de otro proyecto de ley que faculta al Tribunal de Defensa Libre de Competencia para dictar instrucciones que fijen precios máximos que podrían cobrar ciertas empresas. Porque, insisto, para ellos se trata del mayor nivel de poder que se pueda, del poder total si es que es posible. Y eso se busca por los medios más brutales, como todos los que acabo de mencionar, y también por los más blandos, si se quiere, o los más light. Porque miren, fíjense ustedes, Vallejo les hace a ambos. Es autora de un proyecto de ley para introducir cuotas de género en los directorios de las sociedades anónimas, porque así es su feminismo, es el de las del 1%. Tiene otro proyecto para establecer cuotas de género en la integración de los órganos pesqueros artesanales. Esta es ley, de hecho. Otro proyecto para imponer paridad en las candidaturas y en el resultado de las elecciones a diputados, senadores,
gobiernos regionales y consejos municipales. También tiene un proyecto de ley para meterle paridad al Tribunal Constitucional. Y sí, el mismo tribunal al cual, como veíamos, le quiere quitar su control preventivo de constitucionalidad. Y sus compañeros comunistas no se quedan atrás. La diputada Carolina Tello presentó un proyecto para introducir paridad en las organizaciones estudiantiles. La diputada Cariola tiene otro para establecer cupos de género en los festivales masivos de música, porque claro, una de las prioridades fundamentales de las mujeres es estar en el cartel de Lollapalooza y poder vender su merchandising. María Acevedo, otra diputada comunista, tiene dos proyectos en la materia. Uno para introducir el enfoque de género en las caletas pesqueras y otro para imponer la igualdad de género en los comités de manejo pesquero. Y Matías Ramírez, también comunista, es autor de una iniciativa de ley que busca establecer la paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y vaya uno a objetarlos, a encararlos, a enfrentarlos por todo esto que hacen. No soportan la crítica, no soportan la evidencia, no soportan que alguien les diga las atrocidades que su proyecto político y sus ideas pueden generar, porque ellos tienen siempre su verdad, que coincidentemente corre siempre en un camino paralelo al de la verdad. Y así fue para el plebiscito 2022, en el que fueron ampliamente derrotados. En contexto de campaña, de hecho, Carmen Hertz, ustedes la conocen, presentó un proyecto de ley para castigar con una multa de 30 millones de pesos a quienes elaboraran o difundieran fake news. Y para la izquierda y el Partido Comunista, en ese entonces, cualquiera que no compartiera la interpretación que ellos hacían de su texto estaba propagando fake news. Los ahorros no serían heredables, las nuevas viviendas sociales no serían propias, se terminaría con el estado de emergencia, se acababan los derechos de aprovechamiento de agua, etc. Todas esas cosas, que eran verdaderas consecuencias del texto que proponían, eran fake news para el Partido Comunista y buscaban multar con 30 millones a quien las dijera, porque tenían su verdad para el trabajo realizado por la Convención, como también la han tenido siempre sobre la historia de Chile, que según su línea de tiempo comienza en 1973. Y por eso, en virtud de su verdad, es que la misma Carmen Hertz ha presentado un proyecto para tipificar el delito de negacionismo, que es básicamente la herramienta para callar cualquier debate o discusión sobre lo ocurrido en el gobierno de Pinochet. Y ojo, como yo les decía, la que lleva la batuta en esto es Vallejo, porque ella tiene en esta misma materia, junto con Cariola, un proyecto mucho peor, mucho más exhaustivo y a la vez general. Se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo revisen con más detalle, porque es impresionante el nivel de talibanismo, se puede decir de alguna forma. Se meten con todo, con las posibles explicaciones de lo que ocurrió, con los medios de comunicación, con monumentos, homenaje, con los planes de educación, etc. Porque los comunistas tienen su verdad, y esa verdad no solo se defiende de quienes pretendamos criticarla, sino que también se impone. De hecho, Hertz y otra diputada comunista, Lorena Pizarro, son autoras de otro proyecto de ley que crea un plan de formación ciudadana en violaciones a derechos humanos en Chile. Adivinen ustedes cuáles, obvio, las del 73 en adelante. Y obviamente la líder en esto siempre lo lleva más allá de todo límite. Porque Camila Vallejo no solo se conforma con un plan general, sino que también propone, mediante un proyecto de ley con Hertz, la creación de una asignatura completa de memoria y derechos humanos para que sea impartida a escolares de educación básica y media. O sea, imagínense, niños de 7 años de primero básico aprendiendo al menos un año completo sobre memoria y derechos humanos. Pero nuevamente, adivine usted qué historia sobre la memoria y los derechos humanos. La de 1973 y nada más. Y así como tienen su verdad sobre 1973 y posteriores, también la tuvieron para octubre de 2019. Todo era ciudadanía espontánea pidiendo a gritos una nueva constitución, ¿cierto? El Partido Comunista tenía su verdad y por eso propusieron lo que propusieron en ese tiempo. Y acá les refresco la memoria. Camila Vallejo firma un proyecto de ley para prohibir y sancionar el uso de armas no letales en el control del orden público. O sea, para prohibir los balines de goma, los carros lanzadores de carabineros, entre otros. El mismo Daniel Núñez es autor de un proyecto de ley que busca derogar el artículo 268 septies del Código Penal que castiga a quienes interrumpieren la libre circulación de personas o autos en la vía pública con violencia o intimidación o instalando obstáculos que impiden el paso.
O sea, Núñez, el senador de la presión social, es autor de un proyecto de ley para derogar el delito que castiga a los del baila pasa o los que levantan barricadas. No quiere que esos delincuentes sean castigados. Y Boris Barrera, con Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Mike Torsini, son autores de otro proyecto de ley que deroga la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley Antibarricadas y las normas de control preventivo de identidad. Creen, los comunistas, en un Estado todopoderoso. No creen en la propiedad privada. Intentan imponer por ley una visión de la historia sesgada y, para colmo, meten a los niños en todo esto. Ya lo veíamos con la asignatura de Memoria y Derechos Humanos, pero tuvieron y tienen una batería de proyectos de ley para apurar la entrada precoz de los niños en política. De hecho, Vallejo tiene un proyecto de ley para que los niños puedan votar desde los 16 años. Otro que establece eso mismo y además rebaja la edad para ser diputado, senador o presidente a los 21 años. Otro para fomentar la participación de estudiantes en el primer proceso constituyente en el ámbito escolar. Otro para facilitar la participación de los centros de estudiantes en el mismo proceso constituyente. También presentó en su momento un proyecto de ley para que niños de 14 años pudiesen votar en el plebiscito 2022. O sea, es una especie de fijación con los niños. Y no es raro en ellos, en los comunistas. Cariola es militante del PC desde los 16 años. La ministra del Trabajo, Janet Jara, desde los 15. Su papá, de hecho, le decía enana panfletaria y moralista. Y Camila Vallejo comenzó a los 18 y así, en fin. Ustedes me dirán que los comunistas no tienen mayoría, o que lo que les menciono son proyectos viejos o paralizados. Y ustedes podrían tener razón, pero solo quiero recordar, y es lo que hemos estado mostrando en esta columna las últimas semanas, que en el Congreso los proyectos salen. Pueden demorarse incluso 5 o 7 años, pero salen. Y si no, muchos de ellos se traducen en políticas por otras vías. Díganme ustedes qué es el Administrador Estatal Previsional, qué fue la Convención Constitucional, qué significa el acuerdo de Boric con SQM, qué fue el gas a precio justo de Jackson, la Comisión contra la Desinformación de Vallejo o las caletas con perspectiva de género de Boric. Vuelvan a la revisión de proyectos de ley que acabo de comentarles y vean el nivel de coincidencia con todas estas cosas. Vamos a dejar el listado de proyectos que mencioné en la descripción de este video para que ustedes los revisen y los puedan comparar con las políticas actuales del gobierno de Boric. Porque está bien, tenemos que oponernos fuertemente, por supuesto, a intentonas como las de Daniel Núñez, intentonas de reanimar el fuego social y apretar a los poderes del Estado como lo hicieron en 2019. Pero eso en el Partido Comunista no sorprende. Como decía Carmona, es algo histórico en ellos. Y Cariola ya lo ha refrendado muchas veces. Nosotros no hemos descartado en absoluto la construcción del socialismo en nuestra patria. La peligrosidad del Partido Comunista va mucho más allá de lo que puedan declarar sus dirigentes. Porque para hacer la revolución el PC tiene muchos cauces. Y uno que casi pasa desapercibido es este. Por eso las meras cartas de indignación que puede hacer la oposición o las declaraciones rimbombantes de poco sirven. Aquí se necesita trabajo concreto de seguimiento a esta agenda de poder. Por eso, si quieres mantenerte informado sobre cada paso que da el Partido Comunista en el Congreso y crees que el trabajo que hacemos es necesario, suscríbete a nuestro canal e inscríbete en FNM con un aporte como socio mensual, porque nosotros también podríamos simplemente indignarnos con lo que dijo Núñez, calificarlo de inaceptable, escribir una carta irónica en el Mercurio, etc. Pero el problema es que las declaraciones de Núñez esconden mucho más de lo que esas reacciones de indignación son capaces de desenmascarar. Por eso, si quieres trabajo concreto, si quieres que sigamos enfrentándonos a la peligrosa agenda del Partido Comunista en el Congreso, anda a la descripción de este video y sigue las instrucciones para inscribirte en FNM con un aporte como socio mensual. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.